Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Jóvenes. Y si se escucha. Bien, buen día a todos. Vamos a continuar entonces con el tema que estábamos viendo. El tema central que es flexión, ¿no? Estamos viendo flexión, elementos sujetos a flexión. Ya vemos algunos aspectos que hay que considerar cuando se están diseñando estas vigas metálicas o de aceros sujetas a flexión. Y en esta parte estábamos empezando a ver cómo es que se diseñan las vigas por momentos, ¿no? Entonces habían tres escenarios. Primero íbamos a suponer que las vigas tienen soporte lateral, o sea, sujeción lateral continuo en sus patines de compresión, ¿no? Que normalmente lo da la losa, ¿no? Que la losa está sobre el patín superior de la viga, entonces ese patín, si está a compresión, está soportado porque la losa lo soporta, ¿no? Esto es, la losa tiene que tener una conexión entre el hormigón y el patín de la viga. Entonces, esa es una primera suposición, un primer escenario. El segundo escenario es que esos soportes ya no son continuos, sino que pueden ir espaciados o a intervalos cortos. Y la tercera es que esos soportes pueden ser cada vez más grandes esas distancias, digamos, ¿no? Esos intervalos que se ponen en esos soportes. Porque colocar un soporte tiene su costo de todas maneras, ¿no? Y recordemos porque lo que tenemos que tratar de tener en cuenta en el diseño de estos elementos de acero es de todas maneras la economía, ¿no? Bien, habíamos visto esta gráfica, habíamos visto esta gráfica en donde quedaban tres zonas claramente definidas que podrían caer el diseño de estas vigas o el comportamiento de estas vigas, dependiendo de esta longitud no soportada lateralmente que la llamamos LB, ¿no? Entonces, LB es la longitud que hay entre soportes, ¿de acuerdo? Por eso se llama longitud no soportada lateralmente, es decir, perdón, entre un soporte y otro soporte, o entre una sujeción y otra sujeción, esa distancia se llama longitud no soportada, ¿no? En ese espacio la viga podría pandear lateralmente, ¿de acuerdo? Entonces, en función de LB, se ha desarrollado esta gráfica que les comentaba yo que se parece a la gráfica del espectro elástico de aceleraciones, ¿no? De un sismo o del suelo. Fue muy parecido, en donde decía que están tres zonas claramente definidas. La primera zona, ¿a qué corresponde? Cuando el valor de LB, este valor, no, es cero, es decir, que es continuo el soporte lateral, o cuando LB es menor que LP, cualquiera de los dos casos, ¿no? Si es menor que LP, o igual podría ser inclusive, ¿no? Entonces estaríamos en la zona uno. Bien, entonces estábamos en zona uno, ¿no? Cuando esa longitud LB, ese soporte, es mayor a LP, pero menor a LR, que estos son dos parámetros que ya los vamos a ver, y entonces estaríamos en zona 2, ¿no?
Y cuando LB es mayor a este parámetro LR, por eso lo pongo con rojo, rojo significa siempre peligro, estamos en zona 3. Ahí están las tres zonas claramente definidas. Bien, la zona uno se la conoce como zona de comportamiento plástico, en donde se obtiene el momento total, ¿no? El momento MP que nosotros ya lo habíamos visto, ¿no? Y MP es igual a FY por Z, ¿se acuerdan? FY por Z. Ese es el momento total que se obtiene, ¿no? MP, que también se conoce como MN, ¿no? Que también se conoce como MN. Pero le ponemos MP para diferenciarlo el del de la zona 2, que ese sí no es MP, sino que es MN. Aquí se obtendrá un momento MN que va disminuyendo en tanto en cuanto LB va aumentando, ¿no? Si LB aumenta, este MN disminuye desde MP hasta este puntito que es MR. ¿Y qué es MR? MR es el 70% de FY por S. ¿Y qué es FY por S? ¿Alguien recuerda qué es FY por S? Entonces esto es 0,7 de quién? De MY, ¿no? Momento de fluencia, ¿de acuerdo? Y eso lo tiene etiquetado el ISC en su manual como MR, ¿no? MR. Y la zona 2 es una zona de pandeo lateral torsional inelástico, ¿no? Inelástico. Y la zona 3 se la considera como una zona de pandeo lateral torsional, pero elástico. En otras palabras, estar en zona 3 es como decir que la viga ni bien se la carga y se pandea elásticamente, ¿no? Y eso no puede ser, pues, ¿no? La viga en el rango elástico tiene que tener un buen comportamiento. Ok, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, de este gráfico me la puede hacer, ¿no? Entonces, claramente definidas las tres zonas para una viga respecto a su comportamiento a flexión. Entonces, vamos a ver ahora la zona uno. Pongan como título comportamiento plástico, momento plástico total, zona uno. Punto aparte. Si la longitud sin soporte lateral LB, si la longitud sin soporte lateral LB del patín a compresión de un perfil compacto I o C, coma, incluye los miembros híbridos, coma, incluyendo, perdón, los miembros híbridos, coma, no excede a LP, abra paréntesis, si se usa análisis elástico, cierre paréntesis, o a LPD, abra paréntesis, si se usa análisis plástico, cierre paréntesis, coma. Entonces la resistencia a momento del miembro con respecto a su eje de flexión se puede determinar como sigue. Dos puntos aparte. La ecuación que ya habíamos visto, ¿sí? Mn igual a Mp igual a Fy por Z. Ese sería el momento nominal. Y si se quiere el momento de diseño, se lo multiplica por phi
Entonces, phi mn es igual a phi fy por z y phi es 0,9 para flexión, ¿no? Entonces, esto de aquí es momento de diseño y este es momento nominal. Esto para el método LRFD, ¿no? Perdón, para el método LRFD. Y para el método ASD tenemos momento nominal sobre omega es igual a Fy por Z, ¿no? Que es Mn sobre omega y omega es 1,67, ¿sí? Para la zona uno. Punto aparte. Tenemos nuestras primeras ecuaciones, ¿no? Para la flexión. Si se usa un enfoque de análisis elástico convencional para establecer las fuerzas en los miembros, coma, LB no deberá exceder, LB no deberá exceder el valor de LP que sigue si MN va a ser igual a FY por Z, que sigue si MN va a ser igual a FY por Z. Entonces, LP se calcula con esta ecuación de aquí. LP es igual a 1,76 RY, siendo RY el radio de giro menor, ¿no? Entonces, RY es el radio de giro menor. ¿Quién me escribe? Bien, ahí está la ecuación entonces para calcular LP, ¿no? Eso es una ecuación que es función pues, de la propiedad geométrica, en este caso, del radio de giro de la sección, ¿no? Que estamos utilizando. Es el módulo elástico, pues Fy es la resistencia a flexión, ¿no? Perdón, afluencia, ¿no? Muy bien. Punto aparte. Si se usa un enfoque de análisis plástico para establecer las fuerzas en los miembros con perfil I, de simetría simple o doble, coma, con el patín de compresión mayor que el de tensión, abra paréntesis. En algunos casos el patín de compresión siempre se lo puede colocar mayor, ¿no? Abra paréntesis. Incluidos los miembros híbridos, cierre paréntesis. Y cargados en el plano del alma, coma. LB, abra paréntesis. LB, abra paréntesis. Vamos a ver cómo es que se define. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Que se define como la longitud sin soporte lateral del patín de compresión en localidades con articulaciones plásticas, coma, asociadas con mecanismos de falla, cierre paréntesis.
Es decir, que ahora LB, para el caso de análisis plástico, pues será la distancia que hay entre las articulaciones plásticas, ¿no? Ese será LB. Cierre paréntesis. No debe exceder el valor de LPD. Es decir, LB no debe exceder el valor de LPD dado a continuación para que MN sea igual a FY por Z. Sí, es lo que habíamos visto aquí. ¿No? O es LP para análisis elástico o es LPD para análisis plástico, ¿no? Si es menor, zona uno, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí. Y el valor de LPD se obtiene con esta ecuación. Siempre en función de relleno, fíjese. Una ecuación que tiene que ver con dos momentos, ¿no? Entonces LPD es igual a 0,12 menos 0,076, la relación de M'1 sobre M'2. Todo eso es una operación y eso se multiplica por E sobre FY y por RY, ¿no? Veamos qué son esos momentos, pongan punto aparte. En esta expresión M'1, en esta expresión M'1, es el menor de los momentos, es el menor de los momentos en los extremos de la longitud no soportada de la viga y M'2 y M'2 es el mayor momento en el extremo de la longitud no soportada y coma, o sea, M'1 es el menor y M'2 es el mayor, ¿no? En una longitud sin soporte lateral, ¿no? Y coma, la relación M'1 sobre M'2 es positiva cuando los momentos flexionan al miembro en curvatura doble, ¿no? Es decir, si esta es la longitud no soportada, vamos a suponer que esta es la longitud no soportada, ¿sí? En esa longitud no soportada, ¿cómo se llama esta longitud no soportada? LB, ¿no es cierto? Si en esta longitud no soportada tenemos momentos que flexionan al elemento de esta manera, es decir, en curvatura doble, esta relación es positiva, coma, y negativa si lo flexionan en curvatura simple, ¿no? Y negativa, así mismo, este segmento de aquí será LB. Entonces dice que es negativa si lo flexiona en curvatura simple. Para nosotros siempre será importante que este valor de LP o LPD, ¿sí? sea lo más grande posible, ¿no? Para que esta meseta se extienda hasta por acá, ¿no? Pero eso va a depender de relleno, eso va a depender de RY. Pero sí, siempre para nosotros sería deseable que estos valores de LP o LPD sean lo más grande posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí cuando estamos haciendo análisis plástico LPD, para que esto sea más grande, esto debería de sumarse, ¿no? No restarse. Y para que se sume, esta relación debería ser negativa, ¿no? Entonces, si esta relación es negativa, esto se hace positivo y ahí se suma este valor y esto sale más grande. Es decir, que sería deseable para nosotros que la viga se flexione en curvatura simple. Pero eso no, o sea, esa es un anhelo, ¿no? Pero no siempre eso depende de la configuración de la viga. Simplemente se los hago notar, ¿no? Se los hago notar. Bien, vamos a ver, ponga como título Diseño de viga zona uno. Vamos a hacer un ejemplo para ilustrar todo lo que hemos visto desde el punto de vista teórico, ¿no? Diseño de viga zona uno. Ejemplo.
Si la sección es compacta, si la sección es compacta y el patín de compresión está soportado lateralmente en forma continua, entre paréntesis, en ese caso LB es igual a cero, cierre paréntesis. ¿Esto es cero o es O? Ya me puso a dudar, ¿no? Cero. Ah, no, sí, cero. Ok. Cierre paréntesis, coma, mostrada en la figura. Punto aparte. Ahora signo de interrogación. ¿Será suficientemente fuerte la W21 por 44 para soportar las cargas dadas, cierre paréntesis, coma? Si FY es igual a 50 kilolibras por pulgadas cuadradas, punto seguido. Revise la viga, revise la viga con los métodos LRFD y ASD. Bien, se trata de una viga, como la podemos ver en la figura, una viga simplemente apoyada de la viga, que está con una carga uniformemente repartida, muerta y viva, ¿no? La carga muerta es 1 kilolibras por pie, en la que no se incluye el peso propio de la viga, y la carga viva es 3 kilolibras por pie. La viga tiene una longitud de 21 pies. Bien, entonces para la W21 por 44 vamos al manual en la tabla 1.1, ¿sí? Como estamos en zona 1, obtenemos de ahí de la tabla, perdón, del manual, obtenemos el valor de Z y es 95,4 pulgadas al cubo. El peso de la viga, pues ya sabemos que es este segundo numerito, que son 44 libras por pulgadas. Esta sección pesa 64 libras por cada pie de longitud, ¿no? 44 libras. Como todo está en kilolibra, pues entonces ese peso lo llevamos a kilolibra, es decir, dividido para 1000 y tendríamos 0,044 kilolibras por pie, ¿no? Como peso propio. ¿De acuerdo? Que tendríamos que sumárselo a esta carga muerta. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Muy bien. Ah, no, no está resuelto. Bueno, vamos a resolverlo. Bien, entonces vamos a calcular por aquí, de este lado, vamos a calcular la demanda, ¿no? Entonces vamos a poner cálculo de la demanda, ¿sí? Cálculo de la demanda. Perfecto. Bien. Entonces, las combinaciones serían, vamos a poner desde ahora las combinaciones. La primera es 1,4 por D, ¿no? ¿Y D cuánto es? 1 más el peso propio, que es 0,044. Esto nos da un valor 1,46. Esto sería kilolibras por cada pie, ¿no? Perdón, puse D, no es D, ¿no? Es U1 aquí.
Esto sería U1 y U2 es igual a 1,2 por 1,044 más 3 más, perdón, 1,6, que es el factor por la carga viva que es 3, ¿no? Entonces, esto nos da 605 kilolibras por pie, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, el valor de U sería el mayor de los dos, ¿no? 6,05 kilolibras por pie. Como se trata de una viga que está simplemente apoyada, ¿sí? Más o menos el diagrama de momento sería este, una parábola. Todos conocemos la ecuación universal de momento, que es igual a W por L al cuadrado dividido para ¿cuánto? Jóvenes, Arteaga, dividido para Arteaga, Pilatuña, a ver, Dividido para 12. Arteaga dice dividido para 12, Pilatuña Dividido para 12. para 12, ¿quién más? Estrada, Basurto. ¿Cuánto es la ecuación para una viga simplemente apoyada el momento con carga uniforme y repartida? Es para 8, ingeniero, me Para equivoqué. 8 dividido para 8. ¿Qué pasó? Dividido para 8, ¿no? Ok. Entonces ahora sí calculamos aquí nuestro MU, ya sería MU igual a 605 por 21 al cuadrado dividido para 8, ¿no? Esto nos da un valor de MU igual 21 por 605 dividido para 8. 333,50. Esto sería kilolibras guión pie, ¿no? Unidad de momento. Esa es la demanda, es decir, que la viga va a estar sometida a este momento, ¿no? A este momento. Ahora veamos, según las condiciones del problema, cuánto va a soportar esa viga. Entonces, como LB es igual a cero, significa que estamos en zona, como LB es igual a cero, ¿estamos en qué zona? En zona uno, ¿no? Estamos en zona uno. Y en zona uno, entonces vamos a poner aquí cálculo de la capacidad, ¿no? Por acá. Digo, como estamos en zona uno, entonces vamos a poner para zona uno, dos puntos, el momento Mn, que es igual a Mp, es igual a Fy por Z. Ese es Mn, ¿no? Y phi Mn, vamos a ponerlo de una vez aquí. Phi Mn sería igual a 0,9 por Fy, que es 50, ¿no? 50 kilolibras, y por Z, que es 95,4. Eso es pulgadas, ¿no?
Entonces esto es igual a 50 por 95,4 y por punto 9, 42,93. Pero esto ¿en qué unidades? La unidad sería kilolibras, raya, pulgadas, ¿no? Que no es unidad de momento ese, ¿no? Entonces tenemos que dividirlo para 12. Esto es phi. Lo dividimos para 12 y tenemos phi mn dividido para 12 tenemos 357,75. Ahora sí, kilolibras guión pie. Entonces esto es capacidad, ¿no? O resistencia. Capacidad o resistencia. ¿De acuerdo? Si relacionamos esos valores, entonces vemos que 357,75 pues es mayor que ¿cuánto? Que 333,5. Entonces estamos ok, ¿no? Ok. Eso como resultado, ¿no? Como resultados numéricos, digo. Pero no hemos respondido todavía a la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta, por favor? Alguien que me diga cuál sería la respuesta. Poner aquí, respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? La W 21 por 44, coma, ¿qué ponemos allí? ¿Mm? La W 21 por 44, sí, es lo suficientemente fuerte, ¿no? Para soportar las cargas dadas. Punto. Esa sería la respuesta, ¿no? Si usted deja solamente estos valores así, no estaría respondiendo a la pregunta, ¿no? Hasta allí, ¿alguna duda, por favor? Consulta, jóvenes. Preguntas. ¿Nadie tiene preguntas? Bien, zona uno, ¿no? Eso es todo lo que se debe de calcular y tomar en cuenta cuando estamos en zona uno. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer este otro ejercicio, ¿no? Ejemplo 2. Todos, por favor, tomen nota. Van a trabajar en este problema. Seleccione una sección de viga. Seleccione una sección de viga usando ambos métodos. LRFD y ASD para el claro y la carga que se muestra en la figura, coma. Suponiendo que la losa de piso arriba suministra soporte lateral completo al patín de compresión, abra paréntesis, es decir, coma, LB igual 0, cierre paréntesis. Y FY igual 50 kilolibras por pulgadas cuadradas. Bien, la figura es la que tenemos aquí, ¿no? Tenemos una viga, tenemos una viga
simplemente apoyada con una carga uniformemente repartida, muerta, que es 1,5 kilolibras por pie, y una carga viva puntual de 30 kilolibras por pie. La carga puntual está en la mitad de la viga, es decir, a 15 pies, siendo la longitud de la viga 30 pies. Bien, entonces fíjese que no nos dan la sección, nosotros tenemos que seleccionarla, ¿no? Tenemos que diseñar. Esto es lo que se conoce como diseño, ¿no? Diseño. Tenemos que diseñar una sección, ¿no? Muy bien. Como no conocemos la sección, tampoco conocemos el peso propio, ¿no? Podríamos nosotros asumir un peso propio. Habíamos dicho cuando vimos algo de análisis de carga, ¿se acuerdan? Que podríamos asumir un 5%, ¿no? Del peso de la carga muerta, ¿no? Un 5% y lo incluimos en ese peso, en esa carga muerta como peso propio, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer por el RFD, ustedes después lo complementan con ASD, así como el ejemplo anterior, ¿no? Este ejemplo anterior complementenlo con ASD también, ¿no? Bien, lo primero que tenemos que hacer entonces es calcular la demanda, ¿no? Cálculo de la demanda. ¿Cómo calculamos la demanda? Bien, tenemos dos tipos de carga, una puntual y una eh, uniformemente repartida. Entonces tenemos que calcular PU, ¿no? PU. ¿A qué debería ser igual PU? Utilizando los factores de mayoración respectivos, ¿no? ¿Qué sería igual PU? Espérenme un ratito, vayan viendo por favor los cálculos de PU y de W1.
Bien, vamos entonces a calcular P1. P1 solamente, perdón, la carga P solamente es viva, ¿no? PL, 30 pie. Entonces, ¿cuál sería el factor para calcular PU para esa carga? Pregunto. 1,6. 1,6, perfecto, ¿no? 1,6 por 30, ¿no es cierto? ¿Cuánto es eso? 48, ¿no? 48 kilolibras, ¿no? Bien. Y me falta calcular W, entonces vamos, W sería igual, pero W sería igual, ¿sí? Es carga solo, carga muerta, ¿no? ¿Cuánto sería el factor? 1,4. 1,4, ¿no? Entonces sería 1,4, abrimos paréntesis, de 1,5 y más el factor, es decir, multiplicamos por 1,05. Está bien, ¿no? Para considerar peso propio, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces sería 1,5 por 1,05, esa sería la carga muerta. Y por 1,4, 220, 205. Esto es kilolibras por cada pie. Carga uniformemente repartida, ¿de acuerdo? Ahí tenemos entonces ya la demanda en términos de carga. Ahora tenemos que calcular el momento. Entonces, el momento se va a llamar MU porque todas esas cargas ya son U. Sería igual al momento producido por la carga uniformemente repartida. ¿Cuánto es eso? Ya lo habíamos visto. 1,205, ¿no? W por 30 al cuadrado, ¿no es cierto? Dividido para 8 y más la que produce la carga puntual, ¿no? ¿Cuánto es? PL sobre 4, ¿no? Es decir, 48 por 30 dividido para 4. Esa es otra ecuación también eh, universal, ¿no? Entonces, MU sería igual. Vamos a ver. 30 al cuadrado por la carga y dividido para 8 más 48 por 30 dividido para 4. 608. 608,06 kilolibras guión pie. Demanda, ¿no? Demanda. Ese es el momento que tiene que soportar esa viga. Entonces, tenemos que buscar una sección, ¿sí? Una sección de una viga, es decir, una W, que con las condiciones del problema, ¿cuáles son las condiciones del problema? Que tiene soporte lateral continuo. Cuando decimos que tiene soporte lateral continuo, ya nosotros podemos advertir que estamos en la zona uno, ¿no es cierto? Estamos en zona uno. Y ponemos por acá entonces cálculo de la capacidad. Por acá ponemos cálculo de la capacidad, ¿no? Entonces, cálculo de la capacidad en zona uno. Entonces, como estamos en zona uno, nuestra ecuación es phi, perdón, phi mn igual a 0,9 por Fy y por Z. Entonces, phi mn también habíamos dicho que era igual a qué cosa. Phi mn es igual a M1. Eso conceptualmente ya lo sabemos, ¿no? Conocemos nosotros que esto es así. Esto es phi y esto es phi. Por lo tanto, podemos nosotros igualar estas ecuaciones y entonces tendríamos 608,06 es igual a 0,9 por 50, que es, ¿no? Y por z, ¿no? Y despejamos z, ¿no? ¿Cuánto sería z? Z
Ah, perdón. Este momento lo tenemos que llevar a kilolibras a pulgadas, no lo multiplicamos por 12, ¿no? Entonces Z sería igual a ese momento que es 608,06 por 12 y dividido para 0,9 por 50, ¿no? Todo eso abajo, ¿no? Entonces Z sería igual, esto por 12 dividido para 50 y dividido para 0,9, 162,15 pulgadas al cubo, ¿no? Esta sería la capacidad. En términos de capacidad sería el valor de Z, ¿no? Pero después podemos comprobar, ¿no? Comprobar la capacidad como tal. Entonces vamos al manual. Vamos a buscar el manual. Todos, por favor, saquen su manual. Vamos al manual. Esto está aquí. Estructuras metálicas. Texto para el curso. Manual completo, ¿no? Ok. Bien, vamos a buscar en la tabla uno. Por aquí empieza la tabla uno, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tenemos la sección, ¿sí? El área. Y en la siguiente columna está el valor de Z, ¿no? Z respecto al eje mayor, a X, ¿no? Bien, entonces vamos viendo unos Z por aquí, unos Z que estén por el orden de 162, ¿no? 162. Bien, vamos. Vamos bajando. Por favor, busquen ustedes en su manual, vean qué Z usted selecciona, ¿no? Yo creo que deberíamos ir por la zona de los 21. Estamos 24, 24. Aquí está Z. 24 por 68. ah, Tiene 177. Por ahí hay una que nos puede servir. Voy a irlas anotando, ¿no? Para ver cuál sería la más conveniente, ¿no? Tenemos una 24 por, ¿cuánto dije? 68, ¿no? 24 por 68 tiene un Z de 177. Ok. Luego tenemos la 21. Estas son el grupo de la 21 hasta el por aquí. Veamos, grupo de la 21. Aquí hay otra, ¿no? Aquí está. 21 por 73. W 21 por 73 tiene un Z de 172, ¿no? 172. De ahí no nos sirve ninguna más, ¿no? Estas eran las 18, ya están muy bajos. Creo que por ahí va la cosa, ¿no? Ya estas son muy pequeñas, 16 son muy pequeñas. Entonces, ¿cuál de las dos escogeríamos? Voy a volver, le voy a poner por aquí las que encontré, ¿no? Si usted encuentra una, me avisa. La W 24 por 68, ¿sí? Tiene un valor de Z igual a 177 en al cubo. Y la otra que vi fue la W 21 por 73. Tiene un Z igual.
a 172 pi al cubo. ¿Cuál escogeríamos y por qué? ¿Cuál de estas escogemos o seleccionamos? Jóvenes, siempre debemos de escoger cuando estamos seleccionando o cuando estamos diseñando la más liviana, ¿no? Eh, la 21 dice por 73 porque es más cercana a la capacidad. No, pues, ¿por qué va a ser más cercana? Antes si es mayor, mejor, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, es la que pese menos, ¿no? ¿Cuál pesa menos de estas dos? Pues obviamente deberíamos de escoger la W21 por 68 que es más liviana. Entonces, cuyo Z es igual a 177 pulgadas al cubo. Ahora tendríamos que nosotros comprobar el peso propio, ¿no? Muy bien. Tenemos que reajustar. Si esta es la que nosotros seleccionamos, entonces el peso propio de esta sección es igual a 68 a 0,068 kilolibras por cada pie, ¿no? ¿Cuánto consideramos acá nosotros de peso propio? El 5% de 1,5, es decir, 1,5 por 0,05, consideramos 0,075, es decir, consideramos un poco más, ¿no? Con lo cual no hay ningún problema con el momento, no va a ser mayor, ¿no? Escogiendo esta sección. Entonces acá nosotros habíamos peso propio, habíamos considerado 1,5 por 0,05 es igual a 0,075 kilolibras por pie. ¿De acuerdo? Y estamos seleccionando una que es un poquito más liviana, ¿no? 68. Por consiguiente, el momento va a disminuir inclusive, ¿no? El momento MU va a disminuir un poquito. Entonces nos podríamos quedar con esta selección. Esta sería la selección. Entonces si queremos calcular la capacidad, pues cálculo de la capacidad ahora sí de esa sección, pues sería phi mn igual a 0,9 por 50 y por 177. Esto nos da igual 79,65. Lo dividimos para 12 para que nos dé en pie, ¿no? Entonces, phi mn, perdón, igual dividido para 12 nos da 663,75 kilolibras guión pie. Esto es phi. Y entonces podemos relacionar esos valores y decimos que 663,75 es mayor que 608,06. Entonces estamos ok, ¿no? Bien, claro, también pudimos haber seleccionado esta, pero esta es más pesada, ¿no? La 21. Ahora, obviamente, esta es más alta, ¿no? 24 es más alta, una viga más alta. Aquí, cuando estamos seleccionando, también hay que tomar en cuenta ciertas condicionantes que pueden haber en el proyecto, ¿no? Por ejemplo, la altura. Si alguien le dice, no, 24 pulgadas está muy alta, no hay una más patucha, más baja, entonces podríamos usar la de 21, pero es más cara, ¿no? Es más cara.
Simplemente ten en cuenta eso. ¿Está claro, jóvenes? Preguntas, consultas, dudas. Zona uno, ¿no? Ahí creo que terminamos zona uno. Hemos calculado resistencia a partir de una sección y o hemos seleccionado una sección a partir de un sistema de carga, ¿no? ¿No hay ninguna pregunta? Bien, para los que se inscribieron para la visita técnica, antes que me olvide, me está escribiendo el ingeniero Alexis Hama. El viernes la salida es a las 7:45, ¿no? Ahí en la universidad, en la facultad. De ahí salen para hacer la visita. Sáquenle el mayor provecho a esa visita, jóvenes, aprovechando que el ingeniero Hama ha hecho una gestión para realizarla, ¿no? Entonces, 7:45 sale el bus de la facultad, ¿no? No sé qué alumno me escribió al último, ya bien entrada la noche, ya no pudo inscribirse, ¿no? Bien, ¿no tienen ninguna consulta entonces sobre la zona uno? Calculen también, por favor, o seleccionen por el método ASD, ¿no? Esto que yo lo he hecho es por método LRFD. Todo esto fue por método LRFD, ¿no? Por método ASD, pues tendrían que calcular la carga, ya no se llama PU, sino P, ¿no? La carga P sería igual, pues, a 30, no hay que mayorar, o directamente voy a calcular M, el momento es igual a 30 por 30 dividido para 4, ¿no? PL entre 4, más la carga que sería a 1,5 más 0,075, ¿no? 1,5 más 0,075 sería 1,575. Esto al cuadrado, no, WL al cuadrado es por 30 al cuadrado dividido para 8. Ese sería el momento, ¿no? Por el método ASD. ¿Estamos de acuerdo? Acabó la máquina. A ver, sería 1,575 por 30 al cuadrado dividido para 8, más 30 por 30 dividido para 4, 402,18. Esto sería 402,18 kilolibras guión pie. Sería el momento. Y la ecuación para ese método es, para la zona uno era mn sobre omega, ¿no? Sobre omega, que era igual a fy por z y dividido para 1,67, que es omega. Entonces, mn sería este momento y despeja z, ¿no? Y con ese z ahí va y selecciono, ¿de acuerdo? Compleméntelo, por favor, por el método ASD, ¿ok? Bien, y para terminar, vamos a ver esto de agujeros en vigas. Pongan como título agujeros en vigas. Bueno, hay veces que hay necesidad de hacerle agujeros a las vigas o nos piden a los diseñadores e ingenieros, podemos pasar una que otra tubería por algún lugar donde usted diga, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la teoría o la especificación respecto a esto, ¿no? Podemos tener vigas
patines, en las alas o en el alma, ¿no? Punto aparte. Cuando son absolutamente necesarios los agujeros en las vigas, coma, se localizarán dos puntos aparte. En el alma, si el cortante es pequeño, punto y coma, o en los patines, si el momento es pequeño y el cortante es grande, punto seguido. El cortar un agujero en el alma de una viga no reduce notablemente su módulo de sección, coma, no reduce notablemente su módulo de sección, coma, o su momento resistente, ¿no? Es decir, hacerle estos huequitos aquí en el alma, pues, no va a reducir el valor de S o de Z, ¿no? Que digamos, lo va a reducir, pero no considerablemente, es muy pequeñita la reducción. Punto aparte. Los agujeros para tornillos en las almas de las vigas son considerados en general de poca importancia, coma, ya que ellos no tienen casi efecto en los cálculos de S o Z, lo que acabamos de decir, ¿no? Punto aparte. La resistencia a flexión de las vigas con agujeros en sus patines de tensión se pronostica comparando el valor, se pronostica comparando el valor de FY por AFG con FU por AFN, ¿no? Recuerden ustedes lo que está representando cada uno de estos términos, ¿no? Este término de aquí representa algo que ya conocemos y este término representa también. ¿Qué representa esto? Estado límite de fluencia, ¿no? Este es un estado límite de fluencia y este es un estado límite fractura, ¿no? Fractura. Punto seguido, en donde AFG es el área total del patín de tensión, coma, mientras que AFN es el área neta del patín de tensión. Punto seguido. Existe un término Y sub T, coma, que se denomina coeficiente de reducción de agujero. Punto seguido. Si FY sobre FU es menor o igual a 0,8, se toma como Y sub T igual 1. Punto seguido. Si FY sobre FU es mayor a 0,8, el valor de Y sub T es 1,1. Punto seguido. Además, se debe considerar que, dos puntos aparte, A punto raya, si FU por AFN es mayor a Y sub T por FY a FG, coma, el estado límite de falla de tensión no es aplicable, el estado de límite de falla de tensión no es aplicable y no hay reducción de Mn debido a los agujeros. ¿Sí? Es decir, se mantiene intacto el momento nominal o la resistencia, ¿no? Siempre y cuando se cumple esa condición, que el estado límite de fractura, ¿no?, es mayor que el de fluencia afectado por el Y sub T.
aparte B punto raya. En cambio, si el estado límite de fractura, que es FU a FN, es menor a Y sub T por FY a FG, la resistencia nominal a la flexión del miembro en los agujeros, la resistencia nominal a la flexión del miembro en los agujeros deberá determinarse con la siguiente expresión, coma, en donde Sx es el módulo elástico del miembro, donde Sx es el módulo elástico de la sección del miembro. Dos puntos aparte. La ecuación es esta que está aquí, ¿no? Una ecuación sencilla. Simplemente Mn es igual a Fu por AFN sobre AFG, ¿no? Y por Sx. Con eso se calcularía la resistencia nominal o el momento de capacidad si es que se cumple esa condición, ¿no? Si la fractura es menor que la afluencia afectado por Y sub T, ¿no? Eso cuando tengamos entonces agujeros o la necesidad de colocar agujeros. Yo creo que ahí nos vamos a quedar para no cargarnos mucha teoría. Después vamos a entrar a la zona 2, ¿no? Y nos vamos a quedar aquí en soporte lateral de viga, ¿no? Ahí nos quedamos, jóvenes. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Sino que tengan un resto de día excelente. No se olviden de la visita el día viernes, 7:45 salen de la facultad, ¿no? Ten un poco más temprano. Hablaremos después, me comentarán sobre la visita, ¿no? Bien, que tengan un resto de día excelente. Cuídense mucho. Nos vemos mañana con usted. Pásenla bien, ¿ah?